compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola a todos y bienvenidos a Decisiones Vitales, un programa para la prevención del suicidio. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y estoy aquí para hablar sobre temas cruciales que afectan a muchas personas. En cada episodio, junto a nuestros invitados, exploraremos cómo podemos prevenir el suicidio y brindar apoyo a quienes lo necesitan. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, búscanos como Suicidología y en YouTube como Alex Águila Tejeda. Comparte estos programas para llegar a más personas. No olviden que en la Ciudad de México tenemos el teléfono de atención 55 46 31 33 07. También tenemos información valiosa en nuestra página suicidología.com.mx. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Decisiones Vitales, dedicado a la prevención del suicidio y el apoyo emocional. Soy María de Buenfil, psicoterapeuta, y gracias por contactarnos. Hoy tenemos un tema que nos toca muy de cerca en estos tiempos digitales: salud a un clic. ¿Funciona la terapia virtual? En un mundo donde las videollamadas han sustituido las salas de espera, muchos se preguntan, ¿realmente es eficaz una consulta psicológica en línea? ¿Pierde valor el acompañamiento humano si es a través de una pantalla? ¿O es una oportunidad de acercar la salud mental a quienes más lo necesitan, sin importar dónde estén? En este episodio analizaremos los pros, los límites, las recomendaciones y los riesgos de la terapia virtual. Y lo haremos con evidencia, con experiencia y sobre todo con empatía. Así que ponte cómodo, prepara tus auriculares y acompáñanos a descubrir si la tecnología puede ser aliada de nuestras emociones. Comenzamos. Pongamos contexto. Salud a un clic. Se refiere a la atención psicológica que se brinda a través de medios digitales, como videollamadas, plataformas en línea o aplicaciones móviles. Es una forma de terapia profesional que no requiere la presencia física del paciente y del terapeuta en el mismo lugar, permitiendo el acompañamiento emocional y el tratamiento psicológico desde cualquier parte del mundo. Nuestra invitada nos ayudará a responder muchas preguntas que surgen sobre el tema. Nos acompaña Fabiola de la Parra, psicóloga clínica y psicoterapeuta psicoanalítica. Atiende a niños, adolescentes y adultos desde un enfoque contemporáneo que integra psicoanálisis, neurociencia y trabajo con trauma. Especialista en temas de neurodivergencia, abuso emocional, ansiedad, vínculos complejos e identidad. Examinadora eBay y tallerista en salud mental y regulación emocional. Ofrece atención presencial y en línea y crea contenido clínico accesible y transformador. Bienvenida, Fabiola. Hola Alejandro, muchas gracias. Qué gusto que estés con nosotros y bueno, pues este tema nos parece primordial hoy en día porque hay muchas inquietudes, dudas de si funciona, no funciona, qué tan adecuado, inadecuado. Y yo creo que Mariale y tú estarán de acuerdo conmigo. Esto se despunta pues posterior a, bueno, más bien cuando inicia la pandemia donde ya no era posible atender a los pacientes en forma presencial y todo lo que estaba ocurriendo, pues cada vez más hubo más necesidad de ayuda psicoterapeuta y una modalidad pues fue la atención virtual. Empezaría yo preguntándote qué tipo de consultas pueden resolverse realmente en forma virtual sin comprometer pues obviamente la calidad de atención en el servicio. Sí, creo que se popularizó, ¿no? Empezando la pandemia. Sin embargo, sí me gustaría un poco desmitificar que empezó ahí, ya que existe un registro, ¿no? De telemedicina en general, ¿no? Estoy hablando en los 80s, ¿no? Que un poco ahí empezamos como a rascar esta parte. Y empezaba con cosas, o sea, como en configuraciones de la vida complejas, ¿no? O sea, por ejemplo, gente que vivía en buques, ¿no? Y entonces había que
pues atenderlos médicamente en todo sentido, ¿no? Y también de repente empezaron a tener ciertas crisis, estar aislados ahí en medio del océano, que también empezaron a necesitar apoyo emocional, y entonces ahí fue como un pinino, ¿no? Eran más ayuda psiquiátrica que terapéutica, pero ahí empezó un poco, ¿no? Y luego también hay comunidades, por ejemplo, en Japón o en lugares así como muy, la accesibilidad a grandes civilizaciones con terapeutas es complicado. Y ahí también hay un registro más grande ya específicamente de psicoterapia por teléfono, ¿no? Que así empezó en los 90 y luego se fue haciendo, pues ya con el avance tecnológico, de manera ya de videollamada, ¿no? Que pues todavía estaba medio rupestre, pero se lograba, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver cómo, a pesar de que todas estas cosas no son nuevas, no empezaron en el 2020, sí hay un registro de esto y el registro es positivo, es decir, el registro es que sirve, ¿no? O sea, que nunca ha sido una cosa como diluida, que al final es un espacio, ¿no? Que se crea con no nada más una cosa física, sino se crea un espacio mental entre las personas, que generalmente son dos, ¿no? El terapeuta y el paciente, el trabajo de estas dos personas, ¿no? Entonces, pues sí, sí creo que a muchos terapeutas nos agarró un poco con los dedos en la puerta de la pandemia porque no teníamos más que otra cosa como técnica, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con estas crisis, con que no estamos acostumbrados a tener el tema de la muerte y la muerte en sí aquí al lado pegados, ¿no? Y entonces esto detonó y desquebrajó muchísimas estructuras psíquicas, ¿no? Y entonces la gente necesitaba ya unas ayudas como muy urgentes, ¿no? Entonces, sí creo que aquí es donde cada quien se agarró del marco teórico, ¿no? Que tiene para poder sacar adelante o sea, estos pacientes, ¿no? Yo en lo personal me topé un poco con, no puedes dar o sea, con mensajes, ¿no? Sobre todo de las instituciones que más respeto, o sea, cuando yo decía como, a ver, pero ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos por teléfono? ¿Lo hacemos en línea? Les decimos que no hasta que podamos regresar a presencial. ¿Qué se hace, no? Entonces, mucho el mensaje que recibí fue apóyalos, pero pues mientras puedas dar ¿sabes? O sea, como atención por teléfono o de videollamada, nunca va a ser terapia. O sea, es una cosa de apoyo, ¿no? Y entonces, eso era como el 80% de las respuestas que yo recibí, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, con los pacientes que ya tenía, después de como el primer mes de pandemia, les dije, ¿saben qué? Regresamos por teléfono, ya, ¿no? O sea, no vamos a esperar a ver a qué hora, ¿no? Regresamos a lo presencial. Pero también empecé a tener un montón de llamadas de personas, o sea, de pacientes nuevos, ¿no? Que no eran los que ya tenía desde antes. Y mi gran sorpresa fue que no es verdad, o sea, yo empecé a sentir, o sea, que era insuficiente, o sea, es como no te puedo intervenir nada más de apoyo con el material que estás trayendo, ¿no? O sea, sí es una psicoterapia al final, ¿no? Entonces, y también me topé con que había casos muy graves que no había, y sobre todo de pacientes nuevos, o sea, que ni siquiera nos habíamos visto a la cara, ¿no? Que no era posible de repente darles lo que necesitaban de manera virtual, ¿no? O por teléfono. Entonces también ahí empezó a haber como esta especie de eliminatoria, ¿no? De a quién sí atiendes y a quién no atiendes, ¿no? A quién refieres, a quién, que en ese momento, por lo menos el primer año fue súper complicado porque todo estaba cerrado y lo que estaba abierto eran hospitales COVID, entonces a quién demonios referías, ¿no? Pero creo que también se hizo como una especie de red de apoyo de todos los profesionales, ¿no? Entonces de repente ya se empezó a abrir un poquito más hacia dónde podíamos referir a los pacientes, ¿no? Pero cuando no estamos hablando de estructuras graves, cuando no estamos hablando de psicosis, cuando no estamos hablando de intentos de suicidio,
o sea, ya que haya realmente una ideación con una planeación, ¿no? Creo que todas, o sea, todo lo que no es eso, se puede atender de manera virtual, ¿no? Como a grandísimos rasgos, obviamente hay muchas, o sea, especificaciones y caso por caso y todo esto, ¿no? Pero yo sí creo que es una gran población la que se puede atender, digamos, de manera virtual, no nada más porque yo creo, sino que creo, o sea, también hay pues un respaldo científico, ¿no? O sea, se han hecho metaanálisis y publicados en lugares importantes, ¿no? Donde sí se ha encontrado que hay efectos iguales o sea, muy buenos, ¿no? Ante la terapia que estos estudios sí comparan, ¿no? La presencialidad con la virtualidad y pues el efecto, los resultados son muy buenos, sobre todo en cuadros o en síntomas ansiosos y depresivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí, pues, o sea, a grandes rasgos poblacionales es pues una excelente herramienta, ¿no? Pensemos, por ejemplo, aquellas personas que tienen una discapacidad o una enfermedad. Inclusive cuando fue lo del COVID, hay gente con COVID que no podía salir, pero sí se beneficiaba de una terapia virtual. Exacto. Lo que ocurre es de que vimos, no sé si les pasó a ti y a Mariale, que muchos pacientes que sí podían asistir por comodidad, tranquilidad y no transportarse, etcétera, prefirieron continuar con la terapia virtual, o por lo menos en mi caso así ocurrió. Entonces, no, y yo decía, si es mejor presencial y lo puedes realizar, adelante. Y el segundo punto que tocas, creo que eso hay que ahondar un poquito más, aquellas psicopatologías severas o situaciones de crisis severas en donde virtualmente podemos hacer poco o nada, ¿no? Sí. Sí, pacientes, pues sí, con desorganización severa, o sea, como para no nada más meterlos o sea, ¿sabes? O sea, los pacientes con psicosis, ¿no? O sea, pacientes con desorganización severa, con mucha inestabilidad, ¿no? Donde también creo que, y esto pasó muchísimo en la pandemia, ¿no? Donde el entorno físico del paciente era inseguro, ¿no? Eso también, o sea, no, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner al paciente a hablar sus problemas con el marido golpeador al lado? O sea, en ese sentido tampoco, ¿no? Esa es una población que definitivamente no. Y sí, definitivamente también la pantalla es una excelente y elegante defensa ante un montón de cosas que pues la razón o las razones por las que los pacientes no quieren ir a presencial y entonces sí hay que tener como un ojo clínico bastante entrenado para saber cuándo el paciente está prefiriendo la virtualidad como defensa, ¿no? Y ahí también poderlo invitar a la presencialidad, ¿no? Aunque, bueno, ya llevamos 5 años, ¿no? Desde el 2020 y algo que yo he aprendido es que también sí es una cosa defensiva para algunos pacientes, pero en cuanto se los muestras, o sea, como mira, tú estás usando esto como también es una buena herramienta transicional para que de ahí luego o sea, algunas sesiones ya ven y ya luego los vas trayendo al consultorio, ¿no? De manera presencial y entonces ya tengo como esta estructura de si son pacientes de 2 o 3 veces a la semana, una es virtual, las demás son presenciales, ¿no? O si sí viven del otro lado donde yo trabajo, ¿no? Es como, bueno, está bien, porque además, esa es otra, ¿no? Vivimos en la Ciudad de México, ¿no? O sea, también esto es complicado, pero igual, o sea, hacemos como este setting pero te veo cada 15 días, pero te veo por lo menos la última del mes, ¿no? Entonces, eso también creo que es importante como saber discernir, ¿no? Y también o sea, también, o sea, ahí nos podríamos creo que clavar muchísimo tiempo porque también depende, pues, de la patología, ¿no? O sea, una cosa narcisista también de estarse viendo en la cámara, o sea, hay muchas cosas también como desde lo especular, ¿no? Que pueden estar pasando en la terapia virtual que no van a pasar, o sea, que es un material que difícilmente se desplegaría en la presencialidad, ¿no? Entonces, así como sus beneficios, también es un dispositivo, es una manera de que ciertas cosas que estarían muy difíciles que pasaran en la presencialidad,
se desarrollan en la virtualidad y hay que enseñárselo al paciente, ¿no? O sea, que esto me lo estarías diciendo, esto estaría pasando si tú hubieras venido al consultorio el día de hoy, ¿no? O sea, desde ahí es interesante también, no sé, o sea, es como una cosa ética del paciente y del terapeuta, ¿no? O sea, así como no podría, o sea, así como no funciona, o sea, en la virtualidad, es porque también hay cosas que el terapeuta no puede, o sea, a lo mejor no está haciendo de manera correcta, ¿no? Entonces, y que de repente es fácil echarle la culpa a la virtualidad. Es como, pues sí, no funcionó porque fue virtual. No, perdón, no funcionó porque tu terapeuta no trabajó bien, ¿no? Entonces, hay una cosa también que diluye como de repente qué tan profesional o sea, demanda, digamos, al terapeuta ser, ¿no? O sea, he escuchado cosas así de que no, pues yo estaba hable y hable en mi sesión, no sé qué, y de repente me di cuenta porque se activó el audio que mi terapeuta estaba viendo TikTok, ¿no? Ay, no, es Entonces que es sí, ya como, son cosas extremas, pero a ver, te voy a detener tantito porque si informamos a todos nuestros disponibles exactamente esto que estás mencionando, el compromiso por ambas partes, exacto. tanto por parte del terapeuta como por parte del paciente. Y lo comento porque tuve la experiencia con un paciente que le daba yo terapia presencial y luego por COVID le empecé a dar terapia virtual, pero estaba en su cama, Fabiola, con su celular, con su pijama. Pues no, así es difícil la seriedad de un compromiso en una terapia, ¿no? Entonces, sí hay que poner reglas, condiciones Exacto. y situaciones para que realmente esto funcione. Sí. Sí, definitivamente creo que justo, ¿no? Cuando ya dijimos todos en algún momento de la pandemia como, bueno, sí, órale, ¿no? O sea, todos nos vamos a aventar a hacer esto, justo fue como, bueno, ¿y qué les decimos? ¿No? O sea, es justo, ¿no? El encuadre, lidiar con todo el encuadre virtual es todo un tema, ¿no? Porque sí hay que decirles, ¿no? No, a ver, no lo puedes tomar manejando, ¿no? No puedes tomar tu sesión en el Tox, ¿no? No puedes tomar tu sesión justo, ¿no? O sea, recién levantado con la lagaña todavía, ¿no? O sea, sí era una cosa de busca un espacio lo más privado posible, que en mi caso muchos pacientes lo encontraron en su coche, pero Sí. mientras no estuvieran en movimiento, Sí, ¿no? sí, no. Es ese punto importante porque vamos a mencionar al final exactamente las recomendaciones, pero te adelantas en este punto. Y sí, es que el coche aparte crea ese ambiente de silencio, ¿no? Sí, sí es necesario, así como te prepararías para venir a tu sesión y de tal, o sea, no vas a venir a la sesión en pijama, ¿no? Por ejemplo, al consultorio. O sea, sí, es una cosa que cuando uno pone el encuadre, ¿no? Que igual que en la presencialidad y de todas maneras el paciente no lo cumple, entonces ahora sí es interpretable, ¿no? Ahora sí es para trabajar, siempre y cuando o sea, también el terapeuta lo cumpla, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, esto que ven aquí o sea, esto es mi consultorio, ¿no? Entonces, este es el setting que los pacientes ven. Entonces, a veces yo nada más he movido la mesa y los pacientes, ¿qué? ¿Pero dónde estás? ¿No? Sí, ya, Ok. pero no, estoy aquí. O sea, también para el paciente es importante que yo no tome la sesión cada vez en un lugar diferente o en un talks tampoco. O sea, no nada más es chamba del encuadre del paciente de seguir las reglas, ¿no? También es chamba del terapeuta, pues darle una especie de estabilidad que sería como lo más cercana a lo mismo de que es venir al espacio presencial, ¿no? Porque el encuadre al final se sostiene por la ética, no por la geografía. Pues la terapia eso es lo que lo define, ¿no? O sea, no estar, eh, a lo mejor no estar en el mismo cuarto, no estar en el mismo lugar presencialmente, pero pues sí, en el contrato terapéutico está la presencia interna, ¿no? O sea, está la presencia interna del terapeuta, está la escucha activa, está la abstinencia, está la puntualidad, está la confidencialidad, está la función continente, ¿no? O sea, están todas estas cosas porque el encuadre es lo que protege. Entonces, o sea, si tampoco el terapeuta o sea, el terapeuta va a estar cambie y cambie, ¿no? Y, o sea, o sea, ese sí sería un error, digamos, terapéutico. El paciente podrá hacer lo que de su gana se le dé y entonces ya le interpretaremos, ¿no? Que regrese un poco al encuadre, pero el terapeuta no.
¿no? Entonces ahí sí es una cosa mucho más de compromiso ético del profesional, me parece, ¿no? Relación terapéutica es el tema que quiero como retomar porque inicias comentando algo que tiene la gente que diferenciar entre una psicoterapia virtual y telemedicina. Sí. Como bien lo dices, desde la época de las guerras ya se usaba este tipo de telemedicina precisamente para asistir a los este, combatientes que estaban Ujú, accidentados, etcétera, que es muy diferente a que un médico vea los síntomas y te recete o te diga qué tienes que hacer, a un proceso psicoterapéutico donde hay un encuadre, bien lo dices, y donde hay reglas, hay formas y hay medios. ujú. Allí, en tu experiencia, Fabiola, ¿qué tanto se da bien la transferencia y la contratransferencia? Te lo pregunto porque eres psicoanalista. Creo que el despliegue de la transferencia y la contratransferencia sí se da como mucho más cruda y fácil, por decirlo de alguna manera, presencial, porque pues ahí sí ves al paciente entero, ¿no? El gesto, lo que está haciendo con los pies, cosa que no ves cuando estás en, ¿no? Exacto, exacto. No sé, o sea, mucho te pierdes, ¿no? Entonces, sí se despliega, al final siempre pasa que terminamos sintiendo en la tripa eso que le tenemos que regresar al paciente, ¿no? Eh, y en lo que el paciente hace también con su terapia, al final, que pues es la transferencia que también hay que enseñársela, ¿no? Sí pasa, sí es un dispositivo que permite, porque al final, pues esto es una plataforma, ¿no? Pero el marco teórico, el mío es el psicoanálisis, pero un buen marco teórico, el que sea, ¿no? Es precisamente el que sostiene que la terapia en cualquier plataforma funcione, ¿no? O sea, siempre va a ser el marco teórico el que le dé la fuerza, mientras el terapeuta sea el que trabaje correctamente con ese marco, ¿no? Entonces, sí, o sea, definitivamente hay cosas que se pierden, ¿no? Y ante eso que se pierde, pues sí hay que estar atentos a otras cosas, ¿no? También se ha hecho como una hiperadaptabilidad del terapeuta. O sea, yo me doy cuenta hoy de que estoy observando muchísimo más cosas ahora, 2025, de lo que yo observaba en el 2020 a través de la cámara con mis pacientes. O sea, ahora ya soy súper observadora de la respiración de mis pacientes, por ejemplo, ¿no? Entonces es como, aquí cambiaste, empezaste a respirar distinto cuando empezaste a hablar de este tema y los pacientes así de, está exagerada, ¿no? Pero es que es importante, ¿no? Porque pues no veo muchas otras cosas, pero trato de usar lo más que puedo lo que sí veo, además de lo que estoy escuchando que el paciente dice, ¿no? Entonces, sí, eso me parece que es, o sea, que sí es una distinción y que a veces el espacio físico eh, como que facilita, ¿no? O sea, el paciente cuando va al consultorio como que sabe que es como, bueno, pues si estoy yendo a terapia, como que es obvio que me van a dar un set de reglas, ¿no? Y entonces es como, sí. Y de repente el paciente virtual o sea, hay que enfatizarlo todavía más, ¿no? Porque es como, pues, o sea, yo me conecto y hablo, no, o sea, es una psicoterapia igualita a si vendrías a la sesión presencial, ¿no? Y hasta, por ejemplo, a mí la pregunta de los pacientes de, pero ¿a poco cobras igual una terapia virtual que una presencial, ¿no? Porque en su cabeza es, no sé, o sea, que es diferente, que es menos seria de alguna manera, ¿no? Y entonces es como, claro, o sea, el trabajo es el mismo, ¿no? Y por ahí la otra vez lo comentaba con un colega y me decía, es que la virtual hasta deberíamos de cobrar más, porque es más chamba, o sea, es estar más atento, es estar jalándolos más, o sea, es un poco más de intensidad laboral, digamos, para el terapeuta. Entonces es interesante, ¿no? Porque es como, sí, es verdad que en la virtualidad hay que ser un poquito más estrictos en términos de que se entienda y se respete y que el paciente realmente pueda entrar a la adherencia terapéutica, ¿no? Sin que sienta que es, pues, un FaceTime más con una persona, ¿no? Ujú. Claro, y sobre todo, sabes que hablas del espacio presencial y el espacio virtual.
agrego yo, en el espacio virtual corremos riesgos, Fabiola y Mariale. Entre los riesgos, pues que falle el internet, Sí. que se vaya la luz, los sonidos, ya pasó el de los tamales, el que vende cosas, el de no sé qué, es decir, todo el ruido ambiental que puede estar afectando también el estado emocional del paciente y situaciones como las de crisis en donde nos sentimos limitados porque estamos frente a una pantalla y no frente a una persona. Entonces, Ujú, sí tiene sus dificultades y yo estoy de acuerdo contigo, el costo finalmente es el mismo porque también cobramos por tiempo. claro. Es nuestro tiempo, entonces eso de que pues ya no tiene usted que pagar renta, entonces por eso virtualmente debería de ser más barato, pues no, realmente el espacio virtual se hace por las circunstancias que ya mencionamos, distancia del paciente, condiciones del paciente Ujú, o cuando fue lo de la situación del COVID. Y aquí ujú. para informar bien a todos nuestros disponibles, ¿qué deberían saber el público antes de contratar un servicio virtual? Sí creo que hay que hablar, o sea, de qué deberían de saber. Yo ahí haría una separación, ¿no? Porque hay una, o sea, depende de la edad del paciente. Porque hay una generación que, o sea, entera, que ya habita lo digital como su espacio real, ¿no? Entonces, o sea, que sí son estos adolescentes y estos jóvenes adultos, donde para ellos realmente la virtualidad no está implicando ninguna distancia, ¿no? O sea, es un modo habitual de habitar el mundo, ¿no? Entonces, ahí sí sería lo primero en el sentido de que algo que deben de saber es, o sea, esto no, o sea, yo sí hago mucho la distinción, ¿no? O sea, esto no es TikTok, ¿no? Esto sí es una terapia seria. Si tú quisieras venir al espacio, hay un espacio designado para el trabajo, ¿no? Eh, sí, o sea, es una cosa de, o sea, ¿por qué hago la diferenciación? Porque justamente esta generación es la que más toma la sesión en pijama, la que más toma la sesión, ¿sabes? O sea, de que, no, es que estoy aquí afuera de la fiesta a la que me voy a ir terminando la sesión. No, son esa generación los que más lo hacen, ¿no? Las generaciones que no están tan ahí, que sí vivimos como esta transición, ¿no? O sea, sí tenemos un poco más el chip de, a ver, un espacio para una cosa y luego la otra, ¿no? Entonces ahí es lo primero que yo haría, ¿no? Justo ahorita que hablas de este tema, ¿no? De la edad, o sea, ahí también yo me quedo con la duda de qué pasa con los niños, ¿no? Ujú. Porque es complicado, al final se lleva terapia de juego y qué tanto, pues sí, se puedan ver en línea, ¿no? Sí, yo lo intenté, sobre todo en la pandemia. Hay muchísimo, bueno, paréntesis. Mientras en la pandemia, yo no nada más o sea, yo tenía dos trabajos, ¿no? El de terapeuta y además fui maestra de primaria, ¿no? Entonces, yo tenía para ese momento un montonal de herramientas para niños, ¿no? O sea, una cantidad buena, que sí, realmente fomenta, o sea, era bueno y suficiente, por decirlo de alguna manera, hacer una terapia de juego, ¿no? También el encuadre cambia muchísimo, ¿no? O sea, es que sí hay una cosa designada de caja de juguetes en el espacio donde toma la terapia para que el niño pueda jugar libremente y entonces, y que no se pierda de vista, porque era como, sí, voy a jugar, no sé qué, y se salía, ¿no? De la toma, ¿no? Entonces, así, sí, ok, ve, o sea, juega, pero aquí donde yo te vea, ¿no? Y entonces se volvía muy complicado, sí se puede, y luego también hay herramientas de juegos en línea, ¿no? Que les mandas el link y ellos se meten y estás jugando con ellos y entonces puedes interpretar, o sea, muy parecido, ¿no? Pero sí, o sea, igual, ¿no? Se va la luz, se va la conexión y entonces ahí, ¿quién lo resuelve? Los papás, ¿no? Entonces tienes a los papás metiéndose al espacio, ¿no? Existe, o sea, y justo esta enfatización tan fuerte del encuadre con los papás era, o sea, y es todavía, ¿no? Todavía más fuerte, es como, a ver, si tú me escuchas, porque los papás dicen que sí les dan privacidad, ¿no? Pero están ahí pendientes, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Entonces, o sea, sí me tocó, ¿no? Papás que escuchan que yo estoy llame y llame y llame al niño porque no me pela o porque no se pone en la cama y entonces ellos se meten a regañarlos. Oye, te está hablando Fabiola,
¿por qué? No sé qué, ¿no? O sea, sí se puede, pero ahí, en esa específica parte de la terapia infantil, sí te diría que ahí sí está diluido. O sea, no es lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, y bueno, yo tengo colegas, porque yo dejé de atender niños en línea. Yo, todos los niños que atiendo, sí los atiendo aquí. Pero sí, yo tengo colegas que lo siguen haciendo y también me queda claro que ellas, bueno, ellos y ellas, también han generado muchísimo callo, ¿no? O sea, yo también me quedé un poco como en el momento en el que regresamos a presencialidad, sí les dije a los papás como, olvídenlo. O sea, aquí yo sí lo quiero aquí, ¿no? Y entonces como que también un poco yo perdí la práctica ahí, ¿no? Pero sí veo en estos colegas muchísimo más callo, muchísimo más experiencia y ya también maneras de emplear el encuadre distinto, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Las edades, qué tan, o sea, igual, ¿no? O sea, justo en esta parte de los niños, pues sí, hay niños, aunque sean chiquititos, que ya, o sea, te dominan el iPad al revés, ¿no? O sea, entonces en ese sentido, como que también luego los pierdes un poco, o sea, uno piensa que de repente el adolescente en línea es el que ya no te va a pelar, ¿no? Que un poco sí, pero también el niño, ya me metí a Roblox, ay, no, o sea, entonces, sí, es complicado y creo que sí se necesita como ya, no nada más de una plática ustedes y yo y cómo lo vivimos y qué pensamos, sino ya una cosa como más establecida, así como hay 17,000 libros de técnica para el encuadre uno, o sea, para cada marco teórico, no hay todavía nada registrado como bien, ¿no? De qué vamos a hacer técnicamente ante diferentes, pues sí, como esto, ¿no? Ante diferentes grupos de edad, ante diferentes casos, ante diferentes estructuras, técnicamente, porque esto, o sea, de la terapia virtual no se va a ir. Entonces, porque, o sea, ya llevamos 5 años, yo sé que, o sea, que 5 años históricamente son igual a 5 minutos, ¿no? Pero sí necesitamos pues mucho más apoyo técnico de cada marco teórico, ¿no? De cómo se lleva a cabo una correcta terapia virtual, ¿no? O sea, algo importante para alguien que quiere tomar una terapia virtual es como si seguir un encuadre, ¿no? Sí. Porque como dices, si no se conectan en el café, en el no sé qué, manejando, etcétera, ¿no? O sea, que Sí. sí Y además, estén como bien dices, dispuestos a ya eso. la terapia virtual llegó para quedarse y también para saber más de este tema, Mariale nos brinda recomendaciones. Adelante, Mariale. Sí, no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Suicidología y compartan el podcast, ya que puede ser de interés general. Pues quisiera recomendarles la película Bajo Terapia. Esta es una película donde una psicóloga reúne a parejas en una sesión poco convencional, mostrando cómo la intervención a distancia puede actuar como espejo de emociones profundas y muestra sesiones con impacto emocional, algo fácilmente adaptable a entornos digitales. Y también quisiera recomendarles un libro que se llama La salud digital y las nuevas formas de la atención médica. Es del doctor Jaime del Barrio Julio y de Julio Jesús Sánchez. Aquí justamente nos hablan de las nuevas técnicas digitales y también nos hablan de las nuevas técnicas digitales como la IA, ¿no? Y pues sus beneficios, consecuencias, etcétera. Y para más recomendaciones, síganme en mis redes sociales. Me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil. Los leo. Gracias por estas recomendaciones. Estoy seguro que serán de interés para todos nuestros disponibles. Fabiola, para ir concluyendo, ¿nos puedes compartir una terapia virtual en tu experiencia de éxito? Tengo una paciente, todavía es mi paciente, empezó en la pandemia. Y justo, ¿no? Ella me buscó, tenía un cuadro de ansiedad importante, ¿no? Estaba perdiendo una parte de cabello justamente por esta ansiedad. Y empezó por teléfono, ni siquiera era videollamada, ¿no? O sea, la sesión era únicamente llamada telefónica. Con ella me estrené, digamos, utilizando el encuadre, ¿no? O sea,
fue con ella que empecé a decirle, mira, no puedes tomar la llamada en un lugar concurrido, busca un espacio cómodo, pero privado, no la tomes por favor en vía pública ni en un talks, ¿no? O sea, como cosas así. Y fuimos avanzando muy bien. Con ella también fue cuando me di cuenta que de ninguna manera podíamos seguir solo como con o sea, con este enfoque de terapia de apoyo, ¿no? O sea, ella traía un material que era, o sea, que era casi que obligatorio, pues meterse más a fondo, ¿no? O sea, no podían quedarse en intervenciones tan superficiales, ¿no? Se acabó la pandemia, eh, y yo fui una de las terapeutas locas que medio se estaba terminando la pandemia y yo ya había regresado al consultorio, me urgía, ¿no? Entonces, yo invité a los pacientes de manera voluntaria, así de, yo ya estoy en el consultorio, ustedes decidan si quieren venir, si lo seguimos haciendo, porque luego también fui evolucionando y dejé de hacerlo por llamada telefónica y ya era videollamada, o sea, fue todo un proceso, ¿no? Y ella vino como 3 años de manera presencial, trabajamos pues muy bien, ¿no? O sea, como ya clásicamente, ¿no? Y se le presentó una muy buena oportunidad laboral en Estados Unidos, ¿no? Y gracias a que empezamos, ¿no? De manera virtual, bueno, a distancia, ¿no? Fue como muy sencillo y además, bueno, claro, ya llevábamos como un rato, ¿no? O sea, ya estaba completamente hecho el vínculo terapéutico con ella, ¿no? Pero fue muy sencillo, ¿no? Hacer el salto como, o sea, en otro momento de la historia nos hubiéramos metido a, pues, concluir la terapia y despedirnos y, ¿no? Y como, pues ya tú vas a vivir en otro lugar del mundo, ¿no? Y o sea, y esto fue como casi sin pensarlo, o sea, ella me dijo como, oye, pero pues nada más hay 1 hora de diferencia, ¿no? Entonces le seguimos, ¿no? O sea, fue como lo más natural del mundo, ¿no? Y sigue siendo mi paciente hoy en día, ¿no? Entonces, y ha avanzado muchísimo y su cuadro de ansiedad, pues básicamente ya está bastante superado, ¿no? Entonces, sí, creo que la escogí a ella precisamente porque empezamos así y la vida nos ha llevado a, pues que ahora regresamos y ya llevamos un tiempo de nuevo, ¿no? De manera virtual. Y pues algo que a mí me gustaría agregar como a estas sugerencias es siempre, independientemente de si es virtual o no, yo creo así, el mensaje que a mí me gustaría mandar a la población general es normalicemos pedir cédulas profesionales, por favor, porque siempre es importante, ¿no? Pero también la pantalla es la mejor tapadera de los charlatanes, porque no hay lugar a donde, o sea, se desaparecen y se fueron, ¿eh? O sea, y a ti ya te dejaron hecho un trapo. Entonces, ahí sí o sea, lo digo como con mucha conciencia de pacientes que han llegado a mí de esos casos, ¿no? Y que precisamente es como, y nunca supe dónde buscarlo, y nunca supe dónde reclamar, y nunca, ¿no? Porque pues sí, la virtualidad también, pues es un refugio para estas personas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que una sugerencia muy fuerte, sea virtual o no, pero sobre todo más fuerte si es virtual, pidan cédulas profesionales, por favor. Por último, es que no quisiera que acabara este programa sin antes justamente como revisar nada más la diferencia en qué sería que una persona usara la IA como terapia a que asistiera a terapia virtual, ¿no? Porque yo he escuchado gente que dice, es que le pregunté a ChatGPT muchos consejos, ¿no? Y entonces ya, es mi terapeuta. La gente sigue creyendo que nosotros los terapeutas recibimos al paciente con el paciente que ya sabe que tiene, ¿no? O sea, no llega nunca un paciente diciendo, ay, ¿qué crees? Soy así, me comunico así, tengo un área de oportunidad aquí y aquí, y entonces, por lo tanto, creo que yo tengo TDA. No existen esos pacientes, ¿no? Entonces, la gente que se mete a ChatGPT a poner lo que ellos creen que tienen, ¿no? Ya es un punto ciego gigante, ¿no? Porque al final son varias sesiones para que el terapeuta sea el que le dice al paciente qué tiene, no al revés.
¿no? Entonces, cuando una persona se mete, es lo que él cree o lo que TikTok le dijo que sus síntomas eran y entonces los replicó en ChatGPT. O sea, ya desde el inicio, buscar lo que tienes en ChatGPT es como reciclar tu defensa, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya desde ahí, o sea, por muy intuitivo que sea ChatGPT, ¿no? Y por muy que lo podamos entrenar a ser empático, es la información que le estamos metiendo o que la gente le está metiendo como para sustituir la terapia, ya está sesgada. Y ChatGPT nunca se va a dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, ya desde ahí hay un margen de error enorme, ¿no? Entonces, más que no hay un vínculo, más todo lo que no hay empatía real, no hay cercanía, bla, 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 ¿no? O sea, ya desde el inicio, si la persona, si el paciente, si la persona sufriente, ¿no? Es la que le pone a ChatGPT qué tiene y cómo se siente, ya está mal. O sea, ya es insuficiente, ya está limitado, ya está sesgado. Es todo un tema. Realmente la inteligencia artificial te va a decir cosas que obtiene de la red y o están muy limitados, están distorsionados, no tiene que ver con esta transferencia contra transferencia, es decir, lo que sientes tú del paciente, lo que el paciente te deposita, más las situaciones emocionales que Uh -huh. eso hace la empatía necesaria para una terapia. Pensando en que está sesgado y hay un margen de error, hablando de estructuras no graves, ¿no? Porque si hay una cosa delirante o hay una cosa no organizada o psicótica y además basándose en lo que es el ChatGPT, wow, o sea, el riesgo es peligrosísimo, ¿no? O sea, el riesgo es enorme, ¿no? Entonces, bueno, nada más como para cerrar ese tema, pues me pueden contactar a través de mi Instagram, que es @sicFabiola de la Parra. Y bueno, pues en general ahí están todos los demás datos que podría necesitar. Siempre subo un montón de cosas, siempre todo tiene que ver con reflexionar acerca de la salud mental y también tiene un enfoque bastante político en mi contenido. Entonces, bueno, pues ahí está también mi WhatsApp, ahí está también mi correo. Trato de contestar la mayoría de los mensajes en poco tiempo, entonces por ahí me pueden encontrar. Pues gracias por acompañarnos en Decisiones Vitales, el espacio donde hablamos desde el corazón sobre la prevención del suicidio y el cuidado de la salud emocional. Hoy nos llevamos una reflexión importante. La terapia virtual sí funciona siempre que esté guiada por profesionales y respaldada por confianza. La tecnología puede ser un puente, no una barrera, cuando se trata de cuidar nuestra mente y nuestras emociones. Soy Alejandro Ayla, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y te invito a seguir profundizando en estos temas, a informarte con empatía y a formar parte del cambio para salvar vidas. Visítanos en suicidología.com.mx, donde encontrarás diplomados, materiales, audios y videos gratuitos diseñados para acompañarte y ayudarte a acompañar a otros. Recuerda, una palabra, un gesto, una acción puede ser una decisión vital. Gracias por ser parte de esta red de esperanza y hasta la próxima.